El tema de hoy, vamos a comenzar el tema de hoy. Continuamos en el libro de Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Y el tema de hoy es el sufrimiento físico de Jesús por nosotros. Ese es el tema de hoy. El sufrimiento físico de Jesús por nosotros. Como ustedes saben, hemos ya estado hablando o haciendo vamos a decir, una miniserie de enseñanzas en el Salmo 22, capítulo 22 de Salmo, que nos hablan de esa semana crucial para la humanidad. Esa semana que para muchos la ven como una fiesta, como una celebración. Bueno, que aunque sí debe ser celebración, pero nosotros debemos de darle el sentido y el respeto que se merece. Amén. Celebramos, como les decía, que es la semana de la Pascua, ese tiempo precioso que la palabra del Señor registra y que nosotros de alguna manera nos trae recuerdos, recordatorios de las cosas que el Señor, de la obra de Cristo Jesús en esa cruz para salvarnos, para darnos salvación. Amén. Eso sería lo que cambiaría. Los tiempos incluso, los tiempos se volvieron a cero. Los tiempos comenzaron a partir del mismo resurgimiento de Cristo Jesús de entre los muertos. Y es ahí cuando todo comienza de cero. Hay algo que nosotros debemos entender, que Cristo Jesús vino a morir, pero también no vino a quedarse en esa tumba, sino que vino a resucitar. Amén. Gloria a Dios, y juntamente con Él, nosotros los que le creemos. Amén. Así que, gloria a Cristo Jesús. Sí, gloria a Dios, hermanos, porque la celebración de la Pascua, que es la que Cristo mismo hizo, ya no en un sentido figurado, sino en un sentido personal. Lo hizo de tal forma, de tal modo, que estaba haciendo de una manera física la celebración de aquella Pascua. Recuérdese que Cristo Jesús dijo: yo soy el Cordero Pascual. Amén. Amén. Así que le decía que la Pascua sigue siendo hoy en día como un recordatorio ritual, pero que a la misma vez, en lo que hemos creído en Cristo Jesús, ya no es más un ritual, ya no es más una creencia, ya no es más una fiesta, o el hecho de hacer los ídolos y simular las cosas que pasaron, sino que es algo que realmente pasó, como lo escribe el salmista. Amén. Fue el cumplimiento real del plan de Dios y de su Hijo amado Jesús para salvarnos. Amén. Es que hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos tener claro: que sin sacrificio no hay salvación. Amén. Y Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. Amén. Que el Señor ofreció para que hubiera salvación en Él. Nosotros tenemos esa grande salvación solo y por medio de Cristo Jesús. No hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otra forma. Amén. Sino que solo a través de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí nosotros en este capítulo 22 hemos visto algunos temas, como el de la agonía del Señor al sentir aquella cruz, ¿verdad? No aquella cruz, sino al sentir en aquella cruz, sería la palabra, el desamparo de Dios, al sentir el abandono de Dios. Recuérdese que el primer versículo de Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Señor está en esa cruz, no es que, les decía yo, no es que no le doliera físicamente lo que estaba pasando, pero el principal dolor del Señor era experimentar aquella separación entre Él y su Padre. Luego vimos la semana pasada la humillación a la que los hombres sometieron a nuestro Señor. Amén.
pero que Él soportó por amor a nosotros. Ahora nosotros vamos a aprender o vamos a mirar el sufrimiento físico de Jesús por nosotros. Es que hay tantas cosas que hablar, hay tantas cosas que meditar y razonar de las cosas que sucedieron en esa semana y en esa cruz. Y nosotros no lo hacemos para lastimarnos ni para ponernos tan sentimentales, sino para que reconozcamos, para que aprendiendo, repasando, debemos de saber quién es el Señor. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, nosotros necesitamos entender quién es. Cada vez que alguien acepta a Cristo, necesita conocerle, necesita saber con precisión a qué vino, quién es, por qué vino. Amén. Y luego su partida al cielo, qué está haciendo el Señor en el cielo, y luego su venida, y para qué o por qué. Hay tantas cosas, tantas preguntas que el ser humano se debe de hacer a sí mismo, pero nosotros necesitamos, para podernos contestar a nosotros mismos, necesitamos aprender todo la vida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esto nos va a ayudar. Amén. Esto nos va a ayudar para que nosotros podamos tener un poco más de conocimiento de lo que en realidad las cosas fueron, lo que el Señor en sí vivió. Amén. Porque no se trata de decir Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, pero ¿cómo sé yo que me amó? ¿Cómo sé yo que el Señor con amor eterno me ha amado? Cuando nosotros vemos las cosas por las cuales el Señor pasó. Cosas que nadie estaría dispuesto a pasar, sino solo aquel que de verdad nos ha amado con amor eterno. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y al Padre que nos mandó ese regalo en Cristo Jesús. Amén. Como le decía, hoy en día vemos, si lo queremos ver de esa manera, la brutalidad de sus enemigos, a someterlo, ¿verdad? De tal manera en el físico al Señor. Tanto que decíamos en la enseñanza anterior que su rostro era irreconocible. Era irreconocible. Aquello que estaba en aquella cruz no parecía un ser humano. Amén. En el Salmo 22, capítulo 12 y 13 dice la palabra del Señor: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Otra vez le digo, cuando nosotros leemos esto, es cierto que es en Salmo, en el Antiguo Testamento, pero esto nos deja saber que el rey David, a la misma vez que estaba escribiendo esto, ¿verdad? Lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo en sí. Nadie que no pueda sentir estas palabras las puede escribir. Esto no es poesía. Esto no es alguien que agarra un lápiz y un papel por ahí y se pone a escribir. Esto lo puede escribir solo una persona que tenga la inspiración divina del cielo, de Dios mismo, anunciando y preparando las cosas que iban a venir. Y este hombre lo estaba sintiendo. Es cierto lo que le decía la otra vez. La palabra de Dios la escriben hombres, pero es inspiración de Dios directa. Y por eso es que nosotros creemos en ella, porque lo que está escrito aquí son cosas que nos dan el convencimiento. No es lo que el fulano diga por ahí, no es lo que digan en las redes sociales, no es lo que diga YouTube, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que la misma palabra de Dios nos lleva a aprender y a conocer. Cosas cuando nosotros comparamos y podemos decir, ¿cómo es posible que este hombre, 1000 años antes de conocer a Cristo, de que viniera Cristo Jesús, él ya estaba sintiendo lo que iba a pasar?
Esas cosas no las hace el brujo de la esquina. Estas cosas no se las va a decir el charlatán que anda por ahí diciéndole: yo te leo la mano, yo sé el tarot. Esto solo lo puede revelar Dios mismo con todo su poder, porque Él es, gloria a Dios, Él es el que sabe todas las cosas. Amén. Tremendo. Dice aquí sus enemigos, que sus enemigos, dice, actúan como animales salvajes. Si usted lo quiere ver de esa manera, usted póngase a la altura de la cruz donde estaba Cristo Jesús. Porque así es como el rey David lo siente. Como que Él está ahí, justamente al lado, tiene la misma visión de Cristo Jesús y comienza a ver hacia abajo. Si usted lo lee y lo medita de la forma en la que está escrito, es como más o menos se debe de entender. Ya le dije, el Señor se ve desde la cruz a sí mismo, ¿verdad? Cómo lo rodean. Y dice que Él los ve como animales salvajes. Están, dice, como toros de Basán, como leones, como búfalos y como perros. Amén. Y este vocabulario, hermano, solo puede salir cuando alguien se da cuenta que los humanos se han convertido o se comportan como bestias. No hay otra forma que esta forma de hablar, esta forma de escribir del rey David haya sido así. La misma palabra del Señor dice que el hombre o los hombres, dice que se comportan a veces como animales irracionales. Y esto parece que había surgido en ese momento cuando Cristo Jesús estaba ahí. Es así como el Señor ve a todo aquel que se levanta en contra de su Creador. No es posible que alguien que sea creación de Dios se levante en contra de Él y lo quiera destruir. ¿Me dejo entender? Esto no es posible. Pero en ese momento estaba pasando. La creación estaba atacando a su Creador. Recuérdese que la palabra de Dios dice que por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Incluso nosotros. Amén. Cristo Jesús es nuestro Creador en la mente de Dios el Padre. Recuérdese que en Génesis, cuando Dios estaba a punto de terminar su obra, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era un diálogo que tenía Dios y el Hijo. Y así fue como fue hecho el hombre. El Espíritu Santo fue el soplo de vida que Dios dio. Cuando Él sopla en la nariz de Adán, es el soplo de vida. Por eso es que se dice que cuando una persona muere, ese espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Amén. Pero la creación fue obra del Padre en su pensamiento, y el que lo hizo es Cristo Jesús, porque dice que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Vemos entonces aquí una figura, ¿verdad? Como les decía hace un momento, la creación queriendo destruir a su Creador. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Amén. Esto simple y sencillamente, hermanos, es alguien que no reconoce, es alguien que no puede comprender, alguien que no va más allá de un simple pensamiento regular. ¿Quiénes eran estos enemigos a los cuales el Señor estaba mirando en ese momento a través de la misma cruz? O desde la misma cruz. ¿Quiénes eran a todos estos que se están describiendo ahí? En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 52. Le dije 52, capítulo 22, versículo 52 de Lucas. Dice que Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos,
habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Y, ¿qué más dice aquí? La potestad de las tinieblas. Fíjense bien cuando él dice, han venido contra mí como toros de Basán, han salido contra mí como perros, como bestias salvajes. El Señor se está refiriendo aquí, de acuerdo a lo que dice Lucas, a dos grupos de seres que están en contra de él. Amén. Dos tipos de enemigos, si lo queremos ver de ese lado. Por un lado estaban los hombres, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos mismos de la iglesia. Se supone que ellos estaban para poder detectar, se supone que ellos sabían los tiempos y sabían las profecías, y se supone que ellos eran o son los que tendrían que haber recibido al Señor, a su Rey. Pero ellos mismos fueron los que buscaron y provocaron su muerte. Ellos mismos fueron los que pidieron crucifixión y Pilato les dijo, yo les puedo dar opciones. Y dijeron, déjanos libre a Barrabás. Para ellos un asesino, un matón como Barrabás era mucho más que Cristo Jesús. Y no tuvo otra opción Pilato y dice, ok, se los entrego, ahí está. Pero se supone que ellos eran los que iban a reconocer al Señor. Si ellos no lo hacían, entonces ¿quién lo iba a hacer? Ellos eran maestros de la ley, como el Señor mismo se los decía. Los escribas son los que escribían las Sagradas Escrituras sin error. Por eso se llaman escribas. Son los que estaban traspasando la escritura del tamaño, la letra y la puntuación, la ortografía, la caligrafía. Todo lo estaban pasando. El escriba, su vida nada más era eso, estar escribiendo. Como una copiadora, pues. Pero tenía que estar leyendo y pasándolo de letra por letra. Usted se imagina todo el conocimiento que esta gente tenía. Pero era un conocimiento sin el Espíritu Santo, era un conocimiento terrenal. Como muchos hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? De tanto ellos escribir, tanto que ellos lo hicieron, tantas veces que lo hicieron, nunca pudieron entender ni pudieron detectar lo que realmente venía. Nunca pudieron comprender que este era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Amén. Tremendo. No se pudieron dar cuenta. Y ahora estamos viendo que el Señor los identifica como uno de los grupos de sus enemigos. En cuanto a lo que dice ahí, como toros que vinieron como toros de Basán, el profeta Amós habló un poquito, déjeme decirle, de lo que se trata. ¿Por qué se menciona? Amós está por ahí atrás de Zacarías, Ageo. Atrás de Abdías. Amén. Busca el capítulo 4 de Amós. Amén. Amén. Dice aquí, oíd esta palabra, dijo el profeta, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Fíjense bien la profecía que trae este profeta a esta ciudad. Esta ciudad llamada Basán, por eso se llaman toros de Basán, porque esta ciudad se reconocía como un territorio fértil que el Señor le había dado a su pueblo, a sus ganaderos. Y ellos tenían
solo animales de calidad, animales fuertes, animales grandes. Fueron tan prosperados con la provisión de Dios, obviamente, ¿verdad? Que en el lugar, que cuando ellos se vieron muy poderosos por cuanto a lo que el Señor había hecho en ellos en vez de mostrar agradecimiento a Él, se volvieron en contra de Él. Es que así es el ser humano. El hombre, en vez de mostrar gratitud, muestra ingratitud. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, a veces nos dice: acuérdate de dónde te he sacado. Para que nosotros tengamos esa constante idea de dónde el Señor nos ha sacado. No podemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Eso nos va a ayudar a ser un poco más sensibles y a reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí, porque el hombre tiende a olvidarse rápido de las cosas. Amén. Sí, así es el ser humano. Entonces, dice: así como ese ganado fuerte y poderoso, así, dice, han venido detrás de mí. ¿Quiénes eran estos? Los ancianos de la iglesia o de la sinagoga, ¿verdad? Los escribas, los sacerdotes, los mismos maestros de la ley. Tremendo. Amén. Se volvieron en su contra, mostrando un orgullo y una arrogancia. Y esto es seguro, hermanos, que esto es lo que identifica al Señor aquí. Esta gente es la que el Señor identifica, los principales de las sinagogas. Incluso les digo, y sus guardias de seguridad. Amén. Cuando meditamos en esto, usted solo dice: hay pastores, hay maestros, y con ellos todo ese grupo de seguidores que andan detrás de ellos, orgullosos, arrogantes. Amén. Sí, porque se le olvidó al pastor fulano, se le olvidó de dónde salió, y ahora ella quiere andar en su propio avión. Sí, ahora ya no se quiere revolver con nadie. ¿Cómo se llama eso? Eso es orgullo, eso es arrogancia. Cuando Dios, ¿qué es lo que le dijo Dios a Pedro? Pedro, tú me amas a mí. Cuando le dijo al Señor: sí, Señor, te amo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. El llamado es claro, hermanos. El llamado es claro. Muchos pastores, nadie se les puede acercar, nadie les puede hablar, porque es un grupo ahí. Y viene el pastor, usted piensa que es el presidente de Estados Unidos el que viene, porque a usted lo empujan. Sus guardias, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor ahí? Se les olvidó de dónde vienen y no muestran gratitud al Señor. Sus ovejas necesitan alimento, necesitan de comida sólida que los haga crecer, que los haga prosperar, que estén fuertes en el Señor. Pero ellos, en lugar de eso, se vuelven orgullosos, arrogantes. Se les olvidó directamente de dónde han salido. Y si no es por el Señor, ellos no estuvieran ahí. Son unos aprovechados que se aprovechan del Evangelio de Dios para crecer, para escalar, y ahora se les ha olvidado cuál ha sido la misión a la cual se les ha encomendado. Sí, los maestros de la misma manera. Ya no se hable, como le dije, todo ese grupo de servidores. Ellos nunca vienen por servir al Señor, vienen por servir a ellos, a los hombres. Amén.
Sí, ya solo le falta que se postren delante de Él. Y un orgullo y una arrogancia en ellos también. Tremendo. En el libro de Marcos capítulo 8, versículo 5, no, Marcos 8, 31. Dice aquí: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por ancianos, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto era necesario. Pero también no se le hace a usted que no solo hicieron lo necesario, sino que también se pasaron de lo necesario que iban a hacer. Porque ya habían logrado que lo crucificaran. El Señor estaba en sus últimos minutos de vida. Y ellos todavía llegaron a injuriarle. O sea, no bastándoles todavía llegaron. Por eso es que el Señor ahora siente ese rechazo, siente ese odio. Y está diciendo cómo lo trataron. En el mismo libro de Marcos, capítulo 15, versículo 11, dice también: mas los principales sacerdotes, mire quiénes fueron, los sacerdotes, incitaron a la multitud para que le soltasen, más bien a Barrabás. Si nosotros tuviésemos una decisión que tomar y nos dijeran: aquí uno de los dos tiene que morir, o es Cristo Jesús o es Barrabás. ¿Por qué se va a inclinar a Barrabás? ¿Por qué lo hicieron? Y no solo lo hicieron ellos, sino que incitaron a la multitud. No solo estaban en un error ellos, sino que provocaron a una gran multitud a que también cayeran en el mismo error. ¿Por qué razón? Porque hay odio. Hay odio. Y hay ahí una autoridad que ellos no quieren dejar. Porque si reconocían que Él era el Señor, entonces ellos tenían que hacer lo que dijo Juan el Bautista: yo tengo que mermar para que el Señor sea exaltado, para que Él crezca. Amén. Pero no estaban dispuestos a hacer eso. Es lo mismo que pasa hoy en día. Muchos no quieren soltar el poder. Muchos no quieren dejar ya de seguir en sus ministerios, aunque no puedan, y ahí están, ahí siguen. Aunque sean un estorbo, aunque estén molestando, pero ahí están. ¿Por qué razón? Porque no quieren soltar el poder. Prefieren mejor matar a Cristo. Prefieren hacer otras cosas en lugar de decir: yo tengo ya que menguar. Yo ya he terminado, como dijo Pablo. Imagínense ustedes si Pablo hubiera dicho: yo no me dejo matar. Yo mejor voy a pedirle perdón a los que les he hablado con la verdad y se han sentido ofendidos, para yo seguir viviendo, porque yo soy San Pablo. Imagínese usted. No es así. Nosotros necesitamos entender que hay tiempo para todo, como dijo Salomón. Cuando nosotros cumplimos una misión en el Señor y es tiempo de hacerse a un lado, hay que hacerse a un lado. Así es sencillo. No podemos estar con esas aptitudes siempre. Amén. Luego dice en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle.
Estos son los que el Señor identifica de primero. Dice, hay aquí dos grupos. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los maestros y sus guardias. ¿Pero qué más dijo? ¿Se acuerda de lo que dijo en el primer versículo que leímos? Las potestades. Había otro segundo grupo que el Señor también había identificado ahí. Pero antes de llegar ahí, quiero decirle, este grupo, el Señor lo veía como toros fuertes, que arremetían en contra de Él, aprovechándose de su debilidad física, aprovechándose de que Dios no estaba con Él, que estaba sufriendo por el abandono de Dios, del Padre con su Hijo. Pero ya le dije, ahí también estaba el otro grupo de enemigos que el Señor había identificado. Este grupo con paciencia había esperado este momento, esta hora. Eran Satanás y sus demonios. Amén. Ellos creían haber logrado ya su cometido. Al ver que el Señor estaba ahí, ellos estaban ya celebrando. Decían, ya estuvo, ya, ahora sí está derrotado. Hemos logrado influenciar a los maestros, a los sacerdotes y a todos ellos, a los ancianos, y ahora ya estamos acabando con Cristo Jesús. Esa era la idea, esa era la intención. El Señor los ve ahí también. ¿Se recuerda el versículo que leímos, verdad? Amén. El objetivo era grande: acabar con el plan de Dios y de Cristo Jesús para la salvación. Pero lo cierto, hermanos, es que fue precisamente ese día en el cual el Señor, en vez de ellos salir victoriosos, el Señor los dejó avergonzados en esa cruz. Ese día fue cuando el Señor rompió con cada cadena del enemigo en contra de la humanidad. Ese día fue cuando el Señor lo dejó públicamente a Satanás y a sus seguidores exhibidos ahí, mostrándoles que ese día había llegado salvación al mundo. Tanto, gloria a Dios, tanto que Cristo Jesús con su muerte estaba logrando nuestra salvación, pero no lo consideraban de esa manera. Amén. Pero eso es lo que el Señor estaba haciendo. Precisamente estaba logrando nuestra salvación. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús, porque Él se mantuvo fiel hasta la muerte. Gloria al Padre que nos ha dado tan grande libertad en Cristo Jesús. Porque pagaron el precio. Con su propia sangre el Señor ha pagado el precio y nos ha justificado. Gloria al Señor. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice aquí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Es algo que nosotros debemos tener claro. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. No es que algunos, no es que si los más grandes o los más pequeños. Él nos perdonó todos nuestros pecados, anulando, dice aquí el 14, el acta de los decretos que había contra nosotros. Sabemos nosotros que Satanás nos reclama, como dijo Jesús. Él les pide a ustedes. Él cree que nosotros somos posesión de Él por cuanto habíamos pecado, por cuanto el ser humano peca, lo reclama. Ese es el decreto, ese es el acta que siempre está en contra del ser humano. Amén. Que dice que nos era contraria. Eso no nos daba salvación, eso nos daba o nos llevaría a la muerte eterna. Pero el Señor anuló ese castigo. Más bien en Él encontramos la salvación. Quitándola, dice ahí, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Esa es la gracia, ese es el favor. Eso es lo que Cristo Jesús pasó por amor a nosotros. Esa es la salvación que nosotros encontramos en el Señor cuando nosotros entendemos qué es lo que vino a hacer. Él llevó nuestro sufrimiento físico. Él cargó con ese dolor, con esa carga física. Lo que a nosotros nos tocaba, Él lo tomó y lo llevó hasta la cruz para vencerlo ahí. Y públicamente, en vez del diablo exhibirlo a Él, Él lo exhibió a Él. Él le dijo, aquí está pagado cada culpa, cada pecado, cada mala acción, cada cosa que el ser humano hace que tú crees que es en contra de Dios. Aquí queda pagado, clavado en esta cruz. Por lo tanto, nosotros necesitamos, gloria al Cristo Jesús, necesitamos reconocer que en Él hay salvación. Necesitamos creer, y ahí dice todos los pecados. Solo tenemos que confiar en lo que el Señor hizo y darle gracias. Gloria al Señor. Nos era contraria esa acción. El pecado no nos podía llevar. No había forma de salvarse si no era a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Volviendo a Salmo capítulo 22, en el versículo 14 al 18. Dice allí, he sido derramado. Sigue el Señor comentando, diciendo las cosas que estaban pasando físicamente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí son descritos todos los sufrimientos físicos de nuestro Señor. El Señor lo vivió, Él lo sintió. Ya le dije, el dolor más grande que el Señor estaba pasando era la separación del Padre con el Padre. Y eso era suficiente para ver a un Cristo destrozado totalmente. Aunque Él no había perdido su esperanza en el Padre. Se sostenía en aquella fe. Recuérdese que Cristo murió como hombre, no murió como Dios. Él fue el sacrificio perfecto. Pero ahora ya le dije, por encima de lo que estaba sucediendo, no les bastó. Se acercaron, salieron a ver todo aquel espectáculo según ellos, a ver qué es lo que pasaba. Y el Señor comienza a describir a través de David todo su sufrimiento físico. Dice, he sido derramado como aguas. Nosotros sabemos que durante una semana, por eso es que yo a veces digo, hermano, que todo el mundo, viene la Semana Santa, viene la Semana Santa, y digo, para mí todos los días son santos. Y yo esa semana de Santa no le veo nada. Yo lo que veo al final es la obra de Cristo Jesús. Pero lo que hicieron con nuestro Señor, eso no es digno de andarlo imitando. La misma palabra de Dios dice, no andes imitando las cosas. No hagas imágenes, no andes mostrando esas cosas. Porque nuestro Señor no está ahí, no es así. Ahora Él está en gloria, en todo el poder de su gloria a la diestra del Padre. Amén. Esta palabra, cuando dice el Señor, he sido derramado como aguas, ya le dije, durante una semana,
el Señor fue sometido a ese intenso ir y venir. Usted sabe, lo capturan, lo llevan como reo. Ahora lo llevan con Pilato. Pilato lo manda con Herodes. Y Herodes lo manda de regreso con Pilato. Es ir y venir, ir y venir. Y en vez de el Señor tomar agua, el Señor lo que le dan son latigazos. Lo maltratan, lo golpean. A partir de ahí el Señor no come. Ni bebe, no hay agua, no hay comida. Amén. Aparte de eso, alguien que está pasando por eso, ¿quién quiere comer y beber? Si Él dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. Amén. Aparte de eso, el Señor, acuérdese, tuvo que llevar como quien dice, y esta es la cereza del pastel, tuvo que cargar su propia cruz. Tremendo, o sea, después de ir ya agotado, físicamente golpeado, con tantas cosas que le sucedió, ahora tuvo que cargar su propia cruz. En otras palabras, cuando nosotros meditamos en esto, solo vea usted cómo el Señor llegó a la cruz. ¿En qué estado llegó Él? Aguantando sed una semana y sin comer. Y un constante sometimiento físico. Obviamente, no hay que ser tan sabios. Sabemos que el Señor llegó deshidratado. Deshidratado totalmente. Amén. Por tanto sudar. No obstante, nosotros sabemos que un soldado romano todavía, antes del Señor morir, llegó y le metió una lanza en su costado. Y dice ahí que salió lo último que le quedaba de agua. Y es cuando el Señor dice, ¿a dónde estamos? He sido derramado como aguas. Ahí en el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas. Amén. Luego dice, mis huesos se descoyuntaron. A consecuencia de su agotamiento, ¿verdad? El hecho de... Mire, aquí hay otra acción que nosotros también tenemos que meditar en esto. El Señor está completamente agotado. Él está deshidratado. Está sin fuerza física. Y ahora lo ponen en esa cruz. Y el punto aquí es algo terrible lo que hicieron con el Señor. ¿Por qué no lo subieron y lo clavaron ahí arriba? ¿No se han puesto a pensar en eso? El punto es que mientras Él está clavado y lo suben con todo y cruz, esa cruz la empujan y con todo y Él ahí cae en un hoyo. Usted se imagina todo ese peso, el peso de su mismo cuerpo, cayendo sobre apenas sus manos y sus pies, sus nervios. Eso era intencional. No creo que usted que, miren el suelo, no, eso fue intencional. Lo hicieron para que el Señor, para que sus huesos y él su peso cayera. Estaba agotado, Él no tenía fuerza física para soportarse y hacer fuerza de alguna manera, yo no sé. Pero yo me quedo pensando y digo, fue algo brutal lo que hicieron con el Señor. Dice, mis huesos se descoyuntaron. En ese sentón que la cruz cae en el hoyo y Él ahí arriba. Usted se imagina. Es como cuando usted va en su carro y ese carro se ve en un hoyo y usted siente el golpe. ¿Se ha dado cuenta? Ahora imagínese. Usted que va sentado, ¿cómo siente? Ahora imagínese el Señor solo agarrado de sus manos y de sus pies. Dice, mis huesos se descoyuntaron. Amén. Algo totalmente terrible. Yo creo que esa acción, el simple hecho de dejar caer la cruz así, era suficiente para que todos sus huesos, nosotros decimos en el ambiente nuestro idioma normal, decimos, se me zafaron los huesos. Amén. Imagínense el dolor que todo eso ocurriera.
yo no puedo entender cómo es que el Señor, y por eso es que la palabra de Dios dice que Él sufrió todos nuestros dolores y nuestras angustias. Él no solo sufrió el dolor de recibir una corona de espinas, no solo sufrió el dolor de unos latigazos, Él no solo sufrió el dolor de haber sido clavado en la cruz, Él también, absolutamente todo su cuerpo. Por eso es que todos los dolores, todas las enfermedades, todas las angustias, todo, la palabra de Dios dice que Él fue varón experimentado en quebranto. El Señor pasó por todo eso. Por todo eso. Por eso es que nadie puede decir que Cristo Jesús no se compadece de Él. Nadie puede decir que Cristo Jesús no sabe lo que yo sufro, ni se compadece de mí. Porque el Señor conoce cada enfermedad, cada dolor, cada angustia, cada dolor, cada sufrimiento, cada aflicción. El Señor las conoce. Amén. ¿Cuál era la intención de ellos con esta acción de dejar caer la cruz así con Él arriba? Que Él, al soltar su cuerpo, se asfixiara. Esa era la intención, que Él muriera asfixiado. Usted sabe que cuando el cuerpo cae, hay peso y todo el peso se va en la espalda. Sus órganos se iban a contraer. Hermanos, si nosotros seguimos hablando de eso, terminamos. Nunca terminamos. ¿Qué más dice ahí? Mi corazón, en el versículo 14. Mi corazón, dice, fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué quiere decir aquí? En este momento, el corazón del Señor se había quedado sin agua, se había quedado sin sangre, porque toda se estaba derramando. Hemorragias por todos lados. El Señor había, como ya le dije, había sudado durante toda una semana. Ahora había sangrado también. Y ahora su corazón estaba como que ya derritiéndose. Pues. Amén. Ya no había humedad en su cuerpo. Y vamos a decir, el parar de transpirar, el parar de sudar, le producía al Señor una alta fiebre. Cuando uno no puede sudar, hermano, usted sabe, una fiebre que da. Cuando si quisiera sudar, dice usted, eso es porque hay fiebre. Ahí mismo sigue diciendo el Señor. Mi corazón, dice, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mire el 15. Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Verdad? En otras palabras, ¿qué es un tiesto? Bueno, en términos bíblicos, un tiesto es como un pedazo de barro, vamos a decir, o una vasija que se forma y se pone adentro del horno, ¿verdad? Se pone adentro del horno una vasija de barro, un pedazo de barro, pues, ¿verdad? Fue pasado por el horno, donde se evapora toda su humedad, toda su agua. ¿Para qué? Para que se ponga duro. Si queda agua, todavía él se cae, se deforma. Entonces el Señor hace esa comparación, dice, como un tiesto. Ve el 15. Se secó mi vigor. O sea, él ya sentía que no había humedad, ya no había agua, ya no había sangre, ya no había nada en su cuerpo. Fiebre nomás. ¿Y eso qué produce? Obviamente, una gran sed. ¿Se acuerda que el Señor dijo en Juan 19:28? Tengo sed. ¿Te recuerdas? Ahí está en los evangelios, Juan 19:28. Dijo el Señor, tengo sed. ¿No cree usted que el Señor se estaba refiriendo a una sed como cuando alguien corre, cuando alguien hace ejercicio o algo así? Era porque él realmente clamaba por un poquito de agua, porque estaba completamente seco. Le dije que está en Juan 19:28.
Sí, ahí está. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso es lo que escribió el profeta, también el rey David. Claro, si él estaba como un tiesto, seco, y dice que su paladar se pegó a la lengua, o sea, lo de arriba. Usted sabe cómo es. Si usted corre y usted no toma agua, usted siente que se le pega. Aquí. Se le pega porque usted necesita humedad, necesita agua. El Señor estuvo sintiendo eso. Hasta llegar un momento donde dijo, tengo sed. Por inercia, pues. Amén. Sumamente terrible. La lengua dice, se pegó a mi paladar. ¿Qué sigue más diciendo ahí? En el 16. Porque perros, estoy en el Salmo 22, 16, dice, porque perros me han rodeado. Al mismo tiempo que el Señor estaba sintiendo todos estos sufrimientos en la cruz, vuelve su mirada hacia abajo. Y eso es lo que el Señor se encuentra. En otras palabras, lo que Él ve es una gran multitud de burladores, faltos de entendimiento, gente curiosa que llegó ahí nada más solo a curiosear. Y no lograban entender aquella preciosa obra que el Señor estaba terminando en ese momento. Culminaba con todo el amor de Cristo hacia ellos mismos. Pero en lugar de ellos decir, como dijo alguno, ¿verdad? Este hombre realmente era inocente. En lugar de alguien reconocer el sacrificio y lo que el Señor estaba haciendo, simple y sencillamente dice en las otras lecturas que hemos leído, que llegaban e injuriaban contra él y le decían, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Otros dicen que llegaban, lo veían y meneaban su cabeza en señal de repudio, en señal de desaprobación. Otros le gritaban, y tantas cosas que hacían en contra del Señor. Pero no podían entender, no meditaban en lo que realmente estaba pasando ahí. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 20, dice, aquí, Juan 19, versículo 20. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Y miren lo que dijeron. Miren ustedes lo que pusieron atención ellos. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¿Usted se imagina? Pudieron darse cuenta que había un error en lo que Pilato mandó escribir, porque no fue exactamente como Cristo Jesús lo dijo. Jesús no dijo rey de los judíos, él dijo yo soy el rey de los judíos. ¿Por qué no se dieron cuenta en ese momento que su rey estaba dando la vida por ellos? Sino que se dieron cuenta, ellos meditaron en que la escritura estaba mal, pero no se dieron cuenta, nunca pudieron ver lo que el Señor realmente estaba haciendo a favor de ellos mismos. Es a eso que el Señor dice, no entienden, son como animales. Una cuadrilla de perros me ha rodeado. Eso es lo que veo abajo. En vez de meditar, en vez de reconocer, todos actuaban como eso. Amén. Mostrando con esta actitud cuánta maldad puede haber en el corazón del ser humano. Luego dice el Señor, hondaron
horadaron, mis manos y mis pies. Pero voy volviendo al Salmo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. ¿Estamos ahí? Note usted esta profecía. Para nosotros esta palabra es simple, es fácil de interpretarla. ¿Por qué? Porque nosotros leemos los evangelios y nosotros entendemos lo que es esto. Amén. Nosotros entendemos que horadar sus manos y sus pies es la crucifixión de Cristo Jesús. El Señor dijo, esto es lo que me han hecho. Los evangelios los narran de uno por uno. El libro de Lucas lo explica punto por punto. Amén. Pero ya le dije, en los tiempos del rey David, 1000 años antes que viniese el Señor, no existía este tipo de castigo. A nadie crucificaban. ¿Cómo entonces el rey David escribió esto? Amén, sea bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Quién le dijo al rey David 1000 años antes que el Señor iba a ser crucificado? Amén. Al Señor lo crucificaron los romanos y ellos fueron los que implementaron este castigo de la crucifixión. El rey David ya tenía años de haberse muerto. Por lo tanto, esto a nosotros, esto es una prueba más que la palabra, que la Biblia es inspiración de Dios. Amén. Esto nos comprueba. Y esto a mucha de esa gente que siempre andan diciendo, yo no creo porque la Biblia le escribió un hombre. A ver, cuéntame esto. Explícame esto. No hay científico que le pueda explicar esto. Amén. El rey David lo escribió. Y no solo eso, nos hemos dado cuenta que todo lo que pasó el Señor, el rey David lo escribió. Ya le dije, más o menos 1000 años antes que Cristo Jesús viniera. Hubieron generaciones que pasaron ahí que ni siquiera supieron lo que estaba escribiendo el rey David. Pero Dios lo estaba anunciando. Dios estaba diciendo, esto es lo que van a hacer con él. Isaías, como le dije desde el principio, también lo escribió. De una manera diferente, como de una manera ocular, de afuera hacia adentro. Pero también lo escribió. ¿Para qué? Para que sea convincente entre nosotros. Y nosotros que le hemos creído, es necesario que aprendamos estas cosas, que detectemos estas palabras que el Señor nos pone. ¿Para qué? Para que cada vez nosotros crezcamos en fe. Es que hay veces que tendemos nosotros, o hay veces que el ser humano tiende a titubear y decir, ¿será verdad? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que así es? Porque usted sabe cuánto loco sale por ahí hablando que no es así. Hay quien dice, ¿cuál es la religión verdadera? Y todos empiezan a decir, ¿y cuál es? Y como uno dice, y como todo el mundo dice que ellos son. Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo es la verdad. Nos enseña que Él es el camino. Nos enseña que Él es la vida. Y que si alguien quiere ir al cielo, no es por obra, ni por inspiración humana, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Todas las cosas que el Señor iba a hacer las puso para que nosotros no nos engañe nadie ni nos confundamos. Todo lo que tenemos que hacer es leer su palabra y aprender y conocer la verdad. Cristo Jesús lo hizo porque estaba escrito. Ahí mismo dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito de Él. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. No hay error, no hay engaño. Solo el que quiere. Como dicen por ahí, ¿verdad? No hay más ciego que el que no quiere ver. Sí. Luego fíjese bien, continuando, dijo el Señor, contar mis huesos. Puedo contar, dijo, mis huesos. ¿Dónde estamos ya? En el, a ver. El 16. Sí, en el 16. Y el 17 dice, puedo contar mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Usted tiene, ya le dije, fíjese bien, la posición del Señor.
Estaba así. Cuando el Señor, ¿por qué le estoy diciendo yo? ¿Se da cuenta por qué le digo yo que nosotros tenemos que tener una perspectiva desde la misma visibilidad de Cristo? Porque el Señor estaba así. Y cuando Él veía hacia abajo, ¿qué es lo que veía? Sus costillas. Puedo contar mis huesos. ¿Se dan cuenta? Él podía ver cómo estaba su cuerpo mismo. Se podía mirar a sí mismo. Algo sumamente horrendo lo que estaba pasando ahí. Usted sabe que el Señor, y cómo es que a veces uno se puede contar los huesos cuando ya no puede respirar, porque inhala tan fuerte que las costillas se pegan a la piel y ahí los huesos se pueden contar. Esa es la situación en la que estaba el Señor. Y luego dice más adelante, y repartieron, dice el 18, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Otra vez en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 23. Juan 19, 23. Amén. Dice aquí, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue, dice ahí, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es lo que acabamos de leer en el Salmo. Todo se cumplió tal y como se escribió. Todo se fue acomodando tal y como Dios inspiró. Es que Dios sabe la verdad, es que Dios nos muestra la gran verdad que el mundo no quiere ver. Esto no es una coincidencia. El Señor permitió que las cosas pasaran tal y como estaban escritas. Todo para convencernos, cuando el Señor no tiene que estar convenciendo a nadie. Pero para convencernos, para que el ser humano diga de verdad que esto sí es cierto. ¿Qué más Dios tiene que hacer para nosotros? ¿Cuánto más el Señor tiene que hacer para que le creamos? O para que el ser humano le crezca. Le crea, perdón. Ahora, pero esto, hermano, yo le invito a que usted medite en esto. El Señor dice, lo despojaron de su ropa. Repartieron entre sí mis vestidos. ¿Amén? En otras palabras, el Señor fue desnudado, pues. Sí, Él fue desnudado. ¿Por qué Él fue desnudado? La pregunta. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos dice esto? Mire lo que dice. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3, versículo 7. Amén. Dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estamos hablando del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Y el Señor les pregunta, ¿dónde están? Bueno, tuvimos miedo, nos hemos escondido. ¿Qué hicieron? La mujer me dio y yo comí. Y la mujer dice, no, la serpiente. Bueno, entonces dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí está la pregunta. ¿Por qué ellos reconocieron que estaban desnudos? Por el pecado.
¿Se da cuenta? ¿Por qué desnudaron al Señor? No porque Él era pecador, pero el Señor lo desnudaron porque Él venía cargando toda la maldición del pecado. Amén. Él estaba cargando toda la maldición del mundo, todo el pecado del mundo lo traía en sí. Él no era pecador, Él nunca pecó. ¿Cómo sabes que nunca pecó? Porque se levantó de la muerte. Gloria a Cristo Jesús. Yo le he dicho a usted que si Cristo Jesús no se levanta de la muerte, si Él no resucita, en vano estuviéramos nosotros aquí. En vano estuviéramos nosotros aquí. Por lo tanto, eso nos dice que Él no pecó, que Él fue perfecto delante de Dios. Es así como se vence a la muerte. Cuando el Señor cumple la perfección, lo que el Señor demanda, la muerte no tiene ninguna autoridad sobre Él. Por eso dice la palabra del Señor, que si el Hijo os libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Gloria a Cristo Jesús. Porque Él tiene la potestad, Él tiene el poder para poder dar salvación. Porque Él fue, porque Él es perfecto. Él tiene esa potestad. Dijo que Él tenía poder para tomar, para morir y para resucitar. Yo puedo, dijo, morir y puedo a la misma vez tomarla. Amén. Entonces, ya le dije, el hecho de que el Señor fue desnudo no es porque Él era pecador, es porque Él estaba cargando el pecado. Pero esto tiene una gran interpretación. Bueno, ya vimos ahí en Génesis, la desnudez es la vergüenza del pecado, pues. ¿Verdad? El Señor estuvo dispuesto a ir a pasar esa vergüenza por nosotros. Esa vergüenza que a nosotros nos tocaba en esa cruz. Él fue y se puso por nosotros. No debiendo hacerlo, porque Él no era, ya le dije, pecador. Él dijo, pero yo tanto los amo que yo no quiero que estén avergonzados. Yo me avergüenzo por ustedes. Yo me ofrezco por ustedes. Y el Señor pasó esa vergüenza para que nosotros no pasáramos. Gloria al Señor. Él experimentó toda nuestra vergüenza a consecuencia de la nuestra. Y por eso dice, ¿verdad?, que Él se compadece de nosotros. Por eso empieza la palabra de Dios, que Él se compadece de nosotros. Y cuando nadie daba nada para ayudarnos, Él estuvo dispuesto a pasar por todo ese dolor, por todo ese sufrimiento, por toda esa vergüenza, toda esa angustia, por amor a nosotros. Él lo hizo. Incluso hasta pasar esa gran vergüenza de quedar sin vestido, quedar desnudo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros quedamos desnudos delante de Él, Él viene y nos reviste de su justicia. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor hace. Él nos reviste de su justicia. Su palabra dice que cuando nosotros, gloria a Cristo Jesús, vayamos al cielo, vayamos juntamente con Él, dice que Él nos va a dar vestiduras nuevas. Amén. Donde nadie nos va a ver como oprobio, nadie nos va a ver con desprecio, donde nadie nos va a tomar en cuenta o nos va a decir eres un pecador o fuiste pecador, sino que vamos a tener vestiduras nuevas, vestiduras de justicia. Él es el que nos da ese privilegio. En Él nosotros tenemos esa conexión con Dios, ese acercamiento a Dios, y el Señor no nos ve como aquel que se menciona en la boda del Cordero, que no estaba vestido de ropas apropiadas. Y el Señor nos ve vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Y es
Eso es lo que a nosotros nos cubre nuestra vergüenza. En el Amén. tiempo, gloria a Cristo Jesús, Amén. en el tiempo que nosotros estemos delante del Padre, Él va a ver las vestiduras de Cristo en nosotros y nos va a reconocer como sus hijos. Amén. Esa es la gracia, ese es el favor de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así que, hermanos, en todo lo que el Señor estaba pasando, Él no se vio como una víctima. Eso es algo importante que nosotros necesitamos entender. Él nunca se vio como una víctima, sino que el Señor reconocía la soberanía de Dios. Amén. Él sabía que había un plan perfecto de salvación. Junto a Él, los hombres estarían libres de cualquier culpa, de cualquier castigo. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que estaba siempre al lado de Él, esperando. No era lo que el enemigo, no era lo que Satanás, no era lo que, como dice ahí, los perros y toda esa jauría y todos los demonios y Satanás vieran, sino Él estaba esperando que Dios se diese por satisfecho. Amén. Que Dios dijera, es suficiente, esto me basta. Y la santidad de Dios, amén, cuando el Señor ve el sacrificio que Cristo entrega, ve ese holocausto, ese sacrificio que es entregado por nosotros, entonces Dios dice, yo no puedo ver más con desprecio a los que son justificados en su sangre. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor, porque tú has sido fiel. Amén. Amén. Es la misma acción, hermanos, que pasó en la historia de José. En Génesis 50, capítulo 50 de Génesis, nosotros vemos lo que José habla con sus hermanos después de haber sucedido o haber pasado por esa terrible situación también. En el capítulo 20 de Génesis 50 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Eso será lo mismo que el Señor Jesús nos va a decir cuando Él venga por su iglesia. Es exactamente lo mismo. El Señor nos va a decir, no tengas miedo, no desmayes. Anímate, porque las primeras cosas han pasado. Gloria a Dios. Ahora en Él todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús nosotros vamos a entender, vamos a comprender tantas cosas que hasta el día de hoy muchos cristianos no entendemos. Amén. Él no solo vino a darnos sanidad, a que llevemos una vida agradable aquí en la tierra. Vamos a morir un día, el Señor así lo ha dicho. Pero lo más grande que el Señor ha preparado y lo que vino a hacer para nosotros es esa salvación por toda la eternidad. Amén. Es esa gloria a Dios, es esa vida que el Señor nos ha preparado para estar junto a Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que Cristo Jesús hizo también por cada uno de nosotros y los hermanos que todavía, las personas que todavía no se unen a la iglesia. Pero Él nos ha perdonado para darnos salvación. Ahora el Señor nos pide una sola cosa en el libro de Efesios, y con esto nos terminamos, hermanos. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice aquí: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros seamos en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos.
por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el Salmo 22, Señor, que tú inspiraste a ese siervo, gran hombre tuyo como fue David. Gracias te damos, Señor, porque en este capítulo nosotros encontramos una historia, Señor, que a veces nos parte el corazón, a veces nos hace llorar, Señor, pero también es la que nos llena de esperanza, la que nos da convicción. Esta historia, Señor, es la que a nosotros nos hace reflexionar, nos hace entender, Señor, todo lo que tú pasaste por amor a nosotros. Ese sacrificio que tú tuviste en la cruz, tú pudiste haberlo evitado, Señor, pero nunca renegaste ni nunca te opusiste a pasar por ahí, sino que siempre estuviste de acuerdo, Señor, con el Padre, a que la voluntad de los dos se cumpliese. Ahora, Señor, gracias a ti tenemos tan grande salvación por esa obra preciosa que tú hiciste en esa cruz. Bendito sea el nombre tuyo para siempre, Señor, Santo de Israel, porque tú nos has dado salvación, Señor. Y ahora nosotros podemos entender y comprender todo lo que tú pasaste para salvarnos. Todo ese sufrimiento físico que tú tuviste que pasar, Señor. Ahora nosotros lo entendemos. Y eso, Señor, nos hace que nosotros ahora te demos más gloria, que lo valoremos, que ahora te honremos más, Señor. Que ahora te miremos como un Dios que de verdad sufrió y pasó por todas nuestras necesidades. Que te doliste como nos dolemos, que te enfermaste como nos enfermamos, que sufriste como sufrimos. Y tantas cosas, Señor, que a veces nosotros no las sentimos, que tú también ya las pasaste. Por eso es que tú, Señor, te compadeces de nosotros. Y ahora, Señor, nosotros no podemos decirte nada, no podemos hacer nada para pagarte. Pero de aquí te ofrecemos nuestra adoración, nuestra exaltación y nuestra honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y te decimos que tú eres nuestro Dios y no te vamos a dejar, Señor, hasta no verte venir. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.